como que meterte a nadar en un mar así de incertidumbre, güey. Ujú. No sabes qué es bueno, no hay confianza, ¿no? Ujú. Estamos como que traumados por acciones del pasado. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? De que si nos ha generado un trauma la política, al menos en México, güey. Yo creo que sí es cierto, sí es eso un trauma, y porque generó un trauma, generó indiferencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Capirotada. Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Fabián. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Fabián? Se viene. Se acerca. Siempre son temas, o sea, que siento que nos rebasamos en lo complicado de los temas, güey. Como que queremos más. ¿Qué tema complicado conoces, Sergio? Esas son nuestras reuniones siempre, güey. Güey, que hay que hablar que sea complicado, güey. El tema son las campañas políticas, güey. Ya están aquí a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Creo que es un tema muy importante, a veces ignorado por la mayoría. Uh-huh. Con razón, pienso yo. Uh-huh. A veces son fastidiosas, son monótonas. La cantidad de lo contaminación. Mismo de siempre. Sí. Hay mucho de lo que podemos hablar acerca de este tema. Pero creo que es importante empezar con un poco de contexto, como siempre. Claro, totalmente. De hecho, es un tema bastante interesante porque en México nadie está cómodo con las campañas políticas al 100%, güey. Entonces... A menos que formes parte, A ¿verdad? menos de que formes parte. Como yo, que vengo enchalecado con algún partido, que ya después les diré. Hay una historia detrás de esto, güey. No crean que estoy vendido, ni que estaba ahorita en el crucero repartiendo volantes, güey. Que mucho respeto a los que lo hacen, ¿verdad? Que tiren su basura nada más, porque últimamente están dejando un chorro de basura, güey, en los cruceros, de publicidad, saturan. Entonces, eso es lo que te decía ahorita, contaminación visual y de lo que sea. La campaña política es maestro en eso, güey. Pero pues ¿de dónde viene, no? O sea, ¿por qué tenemos como esta necesidad de escoger líderes? Yo creo que un líder siempre va a representar los intereses de una mayoría, y el líder va a tener la responsabilidad de tomar buenas decisiones y hacer que la gente crea en ellos para representar todos esos intereses. No siempre ha sido de que, güey, yo soy líder y yo voy a hacer el mejor de todos y voy a hacer lo mejor para todos, pero sí se le ve casta de líder, perfil de alguien que puede llevarnos a ciertos resultados, etcétera, etcétera. Entonces, es bien interesante ver cómo escogemos a líderes. De hecho, ya lo habíamos hablado la otra vez de que habla Yuval, esta referencia que vamos a decir bastantes veces aquí, de cómo funcionaban las tribus antes escogiendo líderes, güey. O sea, antes las tribus eran como de 30 personas, güey. Y escogían a alguien para que los guiara hacia ciertos lugares, cazar, roles, etcétera. Basado casi siempre en la biología, ¿no? O sea, el más capacitado biológicamente normalmente era el líder. Uh-huh. El que tenía los mejores genes, pues. Uh-huh. Ahorita ya no es tanto así, ya somos más de ideas, de conceptos, de propuestas, de promesas, de diálogo, de debate, todo uh-huh. eso. De hecho, me acordé, ¿nunca viste la película de Year One? Que sale no la he Jack visto. Black Sí y sé cuál, Michael pero no Cera. la he visto. Está bien tonta, güey, pero pues, está chido por eso. Y el Jack Black es un recolector de cerezas, güey. Y pues es el único hombre que es recolector. Todos andan cazando a madre y le dicen, güey, pues es que no la armas para cazar, güey. O sea, pues tienes que estar de recolector junto con las mujeres. Tienes que hacer algo. Ajá. Entonces, sí, ahora yo creo que ya incluimos a las mujeres en la política. Justamente tenemos una candidata para gobernatura estatal en la política, lo cual se me hace personalmente chingón. Ya si sus ideales y su partido queda un poquito aparte, ahorita lo tocamos más, pero está chido, güey, como dices tú, que cada vez más seamos más inclusivos con la política. Uh-huh. Creo que muchas veces la gente no se interesa por la política y ni siquiera
se conoce, por ejemplo, qué es lo que hace un diputado, qué es lo que hace un senador, cuál es su trabajo en realidad. Creo que a veces se desconoce. Y pues para poder tomar una decisión, para poder tener participación ciudadana, pues tienes que empaparte un poquito, aunque sea. Sí, man. Yo sé que es tedioso, o sea, la verdad, meterte o investigar de política es, pues como que meterte a nadar en un mar así de incertidumbre, güey. No sabes qué es bueno, no hay confianza, ¿no? Estamos como que traumados por acciones del pasado. Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? De que si nos ha generado un trauma la política, al menos en México, güey. Yo creo que sí es cierto, sí es eso, un trauma, y porque generó un trauma, generó indiferencia, creo yo. Y de hecho, cuando estábamos hablando Sergio y yo de cómo manejar este capítulo, porque es importante hablar de esto, pues hablábamos mucho de entonces, si queremos un cambio, pues qué bases hay que tener para lograrlo, ¿no? O sea, entonces informarnos de ciertos conceptos, de ciertas maneras de hacer política en México, cómo funciona el poder de la unión, etcétera, etcétera, es súper importante. Y de hecho era lo que te iba a decir, tú que te diste un clavadazo ahí en la parte de definir pues qué hace cada quien y todo eso y platicarlo. Cabe destacar que este capítulo pues es nuevamente hasta nuestro conocimiento dentro de lo que investigamos, nuestros ideales y todo eso. Entonces obviamente si alguien tiene alguna comentario que nos digan, oye, eso no es así, o ándale, alguna corrección. Exacto. O sea, encantados nosotros de escuchar eso también. Entonces, podemos empezar por la parte, o sea, antes de decir, ok, pues un diputado es este vato que hace esto, un presidente es el que hace esto. Creo que definir que elegimos una democracia participativa para que nos representen ciertas personas y haya una toma de decisiones regulatorias, existe. O sea, buscamos que exista. Y por eso estamos convocados cada 5 de junio a votar, güey. Tienes razón. En teoría eso es. Exacto. En teoría eso es, por ejemplo, los diputados y senadores, diputados locales, diputados federales, todos ellos representan a la voz del pueblo. O, nuevamente, en teoría, eso es lo que se supone que debería de pasar. Claro que en la práctica hay de todo, ¿verdad? Hay diputados, hay servidores públicos que sí hacen su trabajo, hay otros que no tanto. Entonces es importante analizar cada caso, ¿eh? Obviamente está difícil, pero ¿qué hace un diputado? ¿Cuántas personas te podrían responder a ciencia cierta? ¿Cuál es el jale de un diputado? Yo pienso que sé y luego te escucho y luego digo, no sé mucho, güey. O sea, no sé mucho de cuántas personas son o qué se supone que es lo que hacen a ciencia cierta, güey. Pues, o sea, los legisladores, llámese diputados locales, federales y senadores, el poder legislativo, se encargan de crear leyes y de modificar leyes ya existentes con el fin pues del bienestar de todo el pueblo, ¿no? Del bienestar, generar un bienestar para los que se supone que representan. Entonces, o sea, para esto tienen que tener en cuenta los intereses populares para poder hacer propuestas de leyes que beneficien a todos. Nuevamente, esa es la idea, ¿verdad? Se supone. Esa es la idea. De hecho, lo que me acuerdo mucho y como que es cierto que casi no se retoma ya cuando estás a cierta edad, es esto que nos decían. El gobierno de México se divide por el poder de la unión, el cual consta de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ahí lo tienes que estar poniendo ahí en el examen. Y la neta yo nunca le di importancia, güey. O sea, siempre fue como que ahora. Ya cuando entras en materia de decir, güey, no se está cumpliendo lo que yo pienso que estaría bien que se cumpla. O sea, tienes que saber a dónde voltear y a quién exigir, güey. O sea, porque, por ejemplo, si nos vamos a Poder Judicial, pues que se cumplan todas las normas, las políticas, las leyes, que haya una justicia tal cual dentro del gobierno. Que la ejecución de ciertas normas o leyes me está afectando. Ok, a lo mejor el presidente de México puede tomar a lo mejor una reforma
trabajarla con su equipo, cabildearla, etcétera, etcétera. Y está la parte que tú comentas, lo legislativo, que es esta courtroom, ¿cómo se dice? Como foro abierto, sí, pues de muchas personas. Como pues es que es una cámara de debate. Una cámara. Es una cámara donde se juntan... De los secretos. Literal. Se juntan todos los representantes, los máximos representantes del pueblo, y se juntan a hacer propuestas de leyes, a votar si sí, si no. A darse en la madre. A ponerse de acuerdo. A veces a dormir van los diputados. Pero, pues sí. Son 500 diputados en total. Y nada más de esos 500, nada más 300 son de mayoría relativa. O sea, que hacen campaña, que la gente vota por ellos. Y los otros 200 son los famosísimos diputados plurinominales. Controversialísimo esa posición. Hay mucha gente que dice que son innecesarias totalmente esas diputaciones. Otras que sí aportan. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que a lo mejor si explicaras un poquillo de qué es ser alguien plurinominal, o sea, de qué va. Yo, por ejemplo, yo veo a candidatos de diputados en los espectaculares y todo eso. Va, voto por ti. Distrito 4, elígeme. Entonces lo eliges y luego esa persona entra a la Cámara de Diputados a representar al distrito, pero hay otros que son los plurinominales, que esos son los que no están en campaña, ¿cierto? Sí. ¿Y ellos qué hacen? Los plurinominales, tengo entendido yo, representan los intereses de los partidos a los que pertenecen. Porque esas diputaciones las otorgan los mismos partidos. Ok. Dependiendo de qué tanto número de votos tiene un partido, se le asigna un número de diputados plurinominales. Ok. La idea es de que todos los partidos, por más pequeños que sean, tengan representación, puedan tener una representación en la Cámara de Diputados. Pero pues termina siendo lo mismo. Por ejemplo, si Morena o PAN o el PRI o los partidos muy grandes, que son los que normalmente tienen la mayoría de los votos en todo el país, ellos son los que terminan teniendo más diputaciones plurinominales. Ok. Y ahí es donde está un poco la controversia, porque se presta para actos de corrupción, como ventas de diputación, pago de favores, todo esto. O sea, que todo eso que creo que todos estamos de acuerdo que no debería existir. De acuerdo. Y que esas diputaciones deberían estar para los mejores militantes de cada partido, para las personas que vayan a aportar las mejores ideas, todo esto, ideas utópicas de política que están, pienso yo, muy lejanas a la realidad mexicana. Ahorita que me preguntabas qué pienso yo, siento que a los mexicanos, tanto del pueblo, del llamado pueblo hacia el gobierno, somos un poquito indiferentes en saber qué hacen en la Cámara de Diputados. O sea, es más, por eso estamos aquí hablando de esto, para también tú y yo aprender y ver qué se puede sacar de toda la onda que hay en la política, ¿no? Entonces, a veces siento que tan metida está la gente de agenda pública o agenda política, que olvidan que son representantes de un pueblo. O sea, el poder empieza a ser este alimento de ellos. Claro. Y hemos hablado en otras ocasiones de qué es el poder, o cómo viven los políticos el poder. Es tomar decisión y que se haga, es dinero, es mover masas. O sea, ¿qué gana alguien siendo tan poderoso? Entonces, se pierden ellos y luego nos perdemos nosotros y nos empezamos a separar poquito a poquito, güey. Y es que, creo, por ejemplo, la gente que es totalmente indiferente a la política, creo que hasta cierto punto también tiene razón. Porque, así como dijimos ahorita, hay un trauma. El pueblo mexicano está traumado. O sea, esos errores que han cometido los gobernantes en el pasado y que siguen cometiendo hasta la fecha, pues generan esa indiferencia. O sea, ya no, tú como ciudadano no quieres participar si sabes que es lo mismo de siempre. O sea, que tu aportación probablemente no tenga tanto impacto. Que digo, o sea, yo no comparto esa idea, yo apoyo que se fomente la participación ciudadana. Porque, pues sí, o sea, si tú eres indiferente hacia el sistema político o hacia lo que pasa en la política mexicana,
pues entonces creo que no puedes ser muy objetivo al quejarte si un gobernante es indiferente hacia ti. ¿Estás de acuerdo con la frase de que cada pueblo tiene el gobierno que merece? No sé si el gobierno que merece, pero pues como el reflejo. O sea, creo que sí, los gobiernos sí son totalmente un reflejo de la sociedad. Y si el gobierno es indiferente, es corrupto. También es porque el pueblo puede serlo. Por ahí debe de haber alguna una correlación. También, por ejemplo, en las promesas, o sea, ahora ya adentrándonos un poco a las campañas, a estos meses así como de un chingo de comerciales, un chingo de espectaculares, gente en la calle dando volantes o bolsitas con plumas. ¿Qué rollo con esos? Yo he llegado ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque de esos eventos? Fíjate que yo he llegado a agarrar, o sea, de que me den bolsitas porque digo, qué chido, algo gratis. Pero nunca me pongo a reflexionar si verdaderamente, o sea, no sé, viene una política ahí y yo digo, órale, esta bolsa seguramente es el fondo y el efecto de mi versión demócrata y yo quiero, no sé, no sé si una bolsita o lápices son lo que me motive, pero pues está esta campaña de imagen publicitaria, ¿no? Entonces, creo que hace daño hasta cierto punto porque no sé qué tanto impacto tenga en mucha gente estar en tanta campaña y en estar repitiendo tanto. Creo que muchas veces las campañas se resumen a un momento crítico que tú te lo aventaste, que es el debate presidencial o del gobierno, del gobierno estatal. Yo nomás vi el del gobernador. Okay. Hubo uno, ahorita estamos grabando a 29 de mayo y hubo uno creo que ayer o antier de gobernador, creo que ya fue el último, ese no lo he visto. No sé qué han dicho los gobernadores, pero el primero... Oh, no, güey. O sea... ¿Qué sentías cuando lo estabas? Es triste, güey. Es que es triste de ver cómo... O sea, estaba emocionado al principio porque ponen como unas peceritas así llenas de preguntas. O sea, y luego ponen así como 6 dependiendo del tema. De que... Salud pública y... Así como que todas las categorías de preguntas que les pudieras hacer a un posible gobernador. Y se supone que esas preguntas eran preguntas de la ciudadanía. O sea, que habían hecho una convocatoria y la gente había mandado sus preguntas. Y esas eran las preguntas que les iban a hacer a los gobernadores. Es buena idea. Pero ya en la práctica les hacían las preguntas a los gobernadores y en vez de responderlas, o sea, decían otra cosa, decían qué, pero no decían cómo. O si no, atacaban a otro de los candidatos. Y así, o sea... En las 2 horas que duró el debate, yo creo como unas 3 o 4 veces respondieron la pregunta que les hicieron. O sea, que la respondieron bien. Que dijeron qué, dijeron cómo. Así, muy contadas, así, muy puntuales las preguntas que sí pudieron responder. Es que se convirtió en una costumbre. Creo que es más fácil para un político, antes de echarse tantas tareas y tantas actividades promesa, tirarle al que no las cumple. O al que está en cargo actual, ¿no? Es mucho más sencillo porque, por ejemplo, actualmente está Merenganito y no la armó en lo de los baches para nada. Pues la oposición va a decir, yo, a diferencia de él, sí voy a tapar los baches. Claro. Y empiezas a tirarle sobre todos los defectos, Pero güey. ¿cómo? Es que todos dicen ¿qué voy a hacer? Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Pero ¿cómo, güey? ¿Cómo le vas a hacer? Me acuerdo cuando... ¿Dónde está tu metodología? Exacto. No, casi nunca una metodología de acción forma parte de una propuesta de campaña, casi nunca. Y creo que es bien importante. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sabes cómo? Si yo voy a depositar mi confianza, voy a depositar mi voto en tus propuestas o en tu proyecto, pues dime cómo le vas a hacer. ¿Sabes cómo? Sí, creo que cada partido político se debería de encargar de tener una campaña de difusión de metodología, de misión, de visión, pero que no nada más que lo escriban en un documento y lo suban ahí a página de gobierno y ya te tengas que meter. No, creo que responsablemente tendríamos que buscar que la gente le interese el material que nosotros estamos dando. Claro que dirían, güey, pues eso ya es tu jale, o sea, tú deberías de informarte.
Pues pero está bien trabuco meterte a páginas de gobierno, güey, ver cómo está redactado, es muy tedioso, güey. O sea, ahorita que hablábamos de que somos indiferentes, pues también es que nos han empujado para que no participemos tanto. Yo pongo mi foto con mi sonrisa en el espectacular y te digo que todo va a estar chido, y con que tú digas, qué chido, pues va a estar chido todo, voy a votar por ti, y ella o él detrás va a decir así como que a huevo ya tengo un voto más, sin decir qué voy a hacer. Y es que, por ejemplo, en las campañas, digamos, más chicas, como las de diputado, que a veces la gente literal nada más necesita ubicar a un diputado. Uh-huh. O sea, si viste un chingo de espectaculares del mismo candidato, a la hora que llegues tú a la urna a votar, pues vas a ubicar el nombre y no sabes qué va a ser, no sabes quién es, uh-huh. A lo mejor sabes de qué partido es, pero... O sea, como ya, o sea, tienes grabado en la mente después de haberlo visto en tantos espectaculares, pues no conoces a otro más que a ese que viste el espectacular, pues votas por él, ¿no? Sí. Entonces, o sea, las campañas se vuelven... pura mercadotecnia, güey. Sí, una competencia de quién tiene la mejor publicidad. Exacto. Debimos haberlo invitado al capítulo de hoy al niño del movimiento. ¿Cuál crees tú que debería ser el enfoque en vez de que el enfoque sea publicitario? ¿Cuál debería ser el enfoque en una campaña política? Es que sí. Perdón que te interrumpa. No, es que es importante, ¿no? La publicidad. Tienes que difundir tu nombre, tu imagen, tienes que hacer que la gente te conozca. Pero ¿y luego qué? Ya te conoce la gente, ya saben quién es, ya saben quién eres. ¿Y luego qué? Sí, yo creo que, o sea, la publicidad viene de cajón y no nada más con campañas políticas. Todos, de alguna manera, creamos publicidad de nosotros mismos para lograr objetivos en común o objetivos personales. Entonces, creo que es inamovible la parte publicitaria. A lo mejor es cómo hacer publicidad, cómo no hacer tendenciosa la publicidad. Creo que en Estados Unidos me acuerdo que de repente estabas viendo la televisión y salía... alguien, o sea, el candidato tirándole directamente al otro partido, o sea, diciendo su nombre, señalándolo de tal y tal cosa, y dice, soy tal, y este mensaje está... Y apruebo este mensaje. Apruebas este mensaje, ajá. Y dices tú, güey, ¿para qué me dices eso? ¿Para qué me malinformas de esa manera? ¿Por qué no mejor te enfocas en lo que tú sabes hacer bien? Volvemos a lo mismo, o sea, la publicidad es engañosa, güey. Y como somos seres humanos, nos gusta quejarnos de lo que no está sucediendo de la manera que queremos. Entonces es más fácil para nosotros decir, esos güeyes, ¿para qué votamos por él, güey? Son bien cagones. Mejor voto por que dice que, no sé, va a haber alumbrado público. No te dice cómo, pero tú necesitas alumbrado público, voy por él. Sí, pues buscando el voto de las masas a como de lugar. Exacto. Sin importarte cómo le vas a hacer o si se va a hacer o no, porque pues casi siempre, tristemente, las promesas de campaña son abandonadas prácticamente en el momento de que empieza el término. Me acuerdo cuando era el 2000, allá por el 2012, creo que fue cuando estaba en campaña AMLO, Peña Nieto y Cuadri, y no me acuerdo quién era el cuarto o cuarta. No me acuerdo, güey. El chiste es de que, todos estaban entre, o sea, el debate estaba entre el PRI, Morena, creo que no, en ese caso era el PRD todavía con AMLO. Todavía era PRD. Creo que en el 2012 era PRD con AMLO. Ya después él creó Morena, no sé si en el 2014 o 2015. Chale, no sé. No voy a mentir, hay que checarlo, pero a lo que voy es de que se empezaron a dar entre el PRI, el PAN y el PRD en este caso, ¿no? Y había el que es el tercero en discordia, bueno, el cuarto en discordia, que sería el Cuadri. Y este dato estaba diciendo cosas bastante interesantes. En una de esas lanzó de que, no, yo propongo internet gratis para toda la república. Entonces dices, que eso sí me interesa, pero no decía bien cómo. Entonces, las propuestas buenas existen, a lo mejor no te dicen cómo, pero tú por el morbo estás volteando a ver cómo se pelean el PRI y el PAN y otros, claro. ¿no? O sea, en vez de estar analizando, y ahorita es lo que te iba a preguntar, o sea, en vez de estar analizando qué está haciendo bien este tumulto de partidos que siempre están peleándose entre ellos, o estar analizando al partido pequeño,
siempre nos vamos por los ganones, pues. Entonces, me acuerdo que platicábamos y ahorita platicamos un poquito más, tuvimos una actividad muy, muy interesante que en el spot de Capirotada con campaña política, que por cierto, saludos a Colectivo Raíz, que nos ayudó bastante muchas gracias. En la realización de este episodio. Ahorita platicamos un poco de eso, pero te decía a ti de que es que yo no sé si estoy tan de acuerdo en el voto estratégico, güey. En el que consiste en, híjole, es que si yo voto, si están dos partidos chocando a primer lugar, no sé, uno con 31% y otro con 30.99, güey. Y está un partido bueno a un 16% de aprobación. La gente va a decir, güey, es que ¿para qué voto por ese vato? Si no va a ganar. Si no va a ganar, mejor no quiero que gane este otro, entonces voy a votar por el otro, güey. O la morra, la otra chava, o señora. Yo no estoy ya tan de acuerdo con eso. Antes sí creía que, pues, es que caemos en la mediocridad de escoger al menos peor. Entonces decíamos, ok, ¿qué pasa si votas por el que tiene 15, 16%, que probablemente no gane? Pero empiezas a darle voto de confianza al partido por sus buenas propuestas. Lo empiezas a premiar, pues. Porque creo que legalmente tienes que tener un 3% de aprobación para seguir en esta lista de campaña. Que te den dinero. Ajá. Que sigas teniendo presupuesto. Ajá, que le den dinero al partido. Entonces, si tú votas por él, aunque no vaya a ganar, estás alimentando y premiando directamente sus propuestas, su movimiento, su campaña y todo. Entonces, yo estoy más de acuerdo en eso. Pues es que es algo... Nos obligaron a hacer eso, ¿estás de acuerdo, güey? Sí, o sea, es una acción, en mi opinión, indiferente también. Uh-huh. O sea, si nada más estás buscando que un partido no gane, pues no sé, a lo mejor sí estás muy en contra de ese partido y por eso quieres tomar este voto estratégico, uh-huh, que a lo mejor no representa bien lo que tú piensas o lo que tú esperas del gobierno. Exacto. Pero pues que entonces se pierde la pluralidad que hay en México. Sí. Porque, o sea, poniendo el ejemplo otra vez de Estados Unidos, en Estados Unidos hay 2 sopas, nada más, rojo o azul. Uh-huh. Son las únicas 2 sopas que hay. No existe esa pluralidad que hay aquí en México. Uh-huh. Aquí en México sí hay más opciones, pero casi siempre termina siendo rojo o azul. Sí, ¿sabes cómo? Uh-huh. Entonces, ¿de qué sirve en realidad tener tantos partidos si al final la gente utiliza el voto estratégico? Sí. Si las posiciones de diputado plurinominal las ganan los partidos grandes. Entonces, uh-huh, o sea, ¿de qué sirve tener todos estos partidos políticos? Uh-huh. Pero creo que estoy de acuerdo contigo de que si tú crees, no sé, digamos, que creo en Movimiento Ciudadano o creo en el Partido Verde, uh-huh, partidos que a lo mejor no tienen tanta injerencia en todo el país, a lo mejor están como que localizados. Ahorita en Nuevo León, ahorita Nuevo León está fuerte. Uh-huh. Pero sí, o sea, si tú te identificas con los ideales de algún partido político, adelante, pues apóyalo, güey. Uh-huh. Exacto. Pero pues es que sí. Es que está difícil, güey. Estamos atrapados en este tema porque somos parte del juego de poder de ellos, güey. Juego de Tronos. Ándale. Sí se notó que estaba cantando la de... Caemos en ese juego también junto con ellos, güey. Y eso sí me molesta. Me molesta que usen al pueblo. Que por cierto, está bien... A mí se me hace bien interesante que le digamos pueblo. El pueblo es el latín populus. O sea, viene del latín populus. Y puede ser catalogado como un grupo étnico, como una comunidad. Pero este pueblo es una masa de gente que puede ser representada. Entonces, el pueblo mexicano está representado por su gobierno. Desde ahí creo que identificarnos como pueblo que apunta a la democracia es importante. Por eso yo sí creo en que digan, es que el voto es una herramienta de progreso. Yo sí creo en eso. Pero te digo, nos han arrancado ese derecho de hacerlo bien y caemos de que, no, y es que si voto por y el otro gana y empiezan también las campañas de miedo. No, yo no sé a ciencia cierta si los gobiernos hay que tenerles miedo desde antes de que empiecen, pero
¿A qué te refieres con eso? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, en varios países, sobre todo en Latinoamérica, que está todavía ahorita esta balanza de poner si la izquierda o la derecha, ¿no? Y países de derecha o conservadores en su política te dicen, no votes por estos vatos porque vamos a terminar tal. Se van a perder todos tus privilegios. Se va a ir el dinero. Y empiezan con este tipo de cosas. No sé si sea cierto, es más, no sé si sea justo catalogarlos desde antes así. En México pasó algo muy interesante y lo comentábamos también ahora en el spot. Ahorita leemos un poquito lo que se vio en aquel video, ¿no? Pero creo que viene mucho esta parte también de que te empiezan a meter de que no, es que no votes por él porque vamos a terminar como tal. Y dices tú, espérate, vamos a ver cuál es el contrapeso que ofrece este nuevo partido. Y en México pasa algo bien interesante, que se sumó el tercero en discordia, que ahorita es Morena, ¿no? Y sin entrar tanto en detalles y sin entrar en polémicas ni nada, creo que era bueno que hubiera un tercero en discordia. ¿Por qué? Porque inclusive la oposición primaria era el PAN hacia el PRI. Y lo logró en el 2000. Uh-huh. De hecho, mi abuelo siempre siempre buscó un cambio y no lo logró ver porque falleció antes de las elecciones cuando ganó Vicente Fox. Entonces, la gente estaba bien feliz, güey. O sea, la gente estaba súper feliz que por fin se había dejado atrás un gobierno de 70 años siendo siempre PRI, ¿no? Entonces, esta oposición, bravo, güey, excelente. Pero pues no terminó siendo lo mismo. Exacto. Y luego, otra vez, nace otro movimiento de cambio y llega al poder y otra vez vuelve lo mismo, a ser güey. lo mismo, exacto. Es que te digo, caemos en el juego también, güey. O sea, y ellos solos caen en ese poder que se tiene. Es que creo que la política aquí en México es engañosa porque si se supone que los gobernantes representan a la voz del pueblo, si se supone que representan nuestros intereses, ahí es donde digo que es engañoso porque muchas veces los gobernantes tienen compromisos con otras personas. Uh-huh. O sea, tienen más compromiso con empresas o con otros particulares antes de tener el compromiso con el pueblo, güey. Exacto. Y eso está terrible, güey. ¿Sabes cómo? O sea, si a ti te ponen en el poder, y literal, o sea, si un particular te pone en el poder, pues obviamente esa persona a la que pusieron en el poder, pues no va a representar a nadie más que a esa persona que lo puso. Uh-huh. Y creo que no es muy inusual ese escenario, güey. Uh-huh. Entonces, o sea, la cosa está dura, güey. O sea, no quiero decir que no hay esperanza, porque sí creo que la hay. Uh-huh. Pero sí, creo que sí depende mucho de la participación del ciudadano, güey. Fíjate, a lo mejor yo pensaría lo siguiente, güey. Nosotros como pueblo apenas estamos siendo capaces de entender el poder que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que decías tú antes, la política se basaba, me atrevo a decir que todavía, pero en mucho de ver quién subsidia qué partido, con qué alianzas estás, etcétera, etcétera. Y me hace sentido porque desde antes muchas veces escogían a los sabios para tomar decisiones por el bienestar general. Entonces, si yo soy una empresa, güey, que proveo 5,000 trabajos y la agenda de cierto partido político beneficia a mi empresa, pues te voy a pedir que votes por mi empresa, por ese partido. Incluso te puedo apoyar económicamente a tu campaña o para que ganes, porque me conviene que ganes. Claro, entonces me hace sentido que así sea, pero caemos en este error de estar condicionando tu libertad electoral con respecto a mis intereses propios como empresa. Es decir, y ahorita hablábamos del sufragio, ¿no? Del voto secreto. Por lo mismo que te preguntaba, güey, es que ya no me acuerdo bien por qué era de que pues, tiene que ser libre y secreto el voto. Justamente por eso, para que tú seas soberano en tus decisiones. Y que ningún tercero afecte en tu manera de ver tu candidato ejemplar para votar, ¿no? Uh-huh. O sea, no tiene que haber tendencia ni nada. Entonces, es bien complicado, güey. O sea, porque... no sé, en alguna empresa que llegan y te digan, órale cabrones, si no votan por este güey, nos van a correr a la mitad del personal. Ah, pues votas por ese güey. ¿Sabes cómo? Sí, ¿qué haces, güey? Entonces, y esas prácticas, nunca me tocó, escuché, pueden ser muy comunes, güey.
O sea, y es ilegal, ¿no? Claro, es un delito, güey. Es un delito. Claro que no lo hacen a lo mejor tan tajante. Te van ahí metiendo por tu lado. Les damos un día más de vacaciones a quien vote por tal, güey. Un viaje a Disneylandia si me prestas tu electoral. Bien mal, güey. Entonces, por ahí también tiene mucho sentido. Y quería tocar un poquillo los comentarios que vimos en el spot de ahora de campañas políticas. Hicimos varias preguntas que tienen que ver directamente con la política del país, con la política de México. Y preguntábamos si confiaban en la política del país, si se identifican con algún ideal, si creen que se puede mejorar el sistema electoral, qué porcentaje de bienestar existe de representantes, de gobernadores, de ciudadanos. Muchos, o la gran mayoría de personas, contando a Raíz, que nos ayudaron en eso, y a otras personas que yo he preguntado, no confían en la política del país, güey. ¿Con razón? Con justa razón. Por lo que decías, hay un trauma generado, ¿no? Entonces, le preguntábamos, o sea, ¿por qué? Pues no hay confianza. Ningún candidato da confianza. ¿Por qué? Porque lo antecede su partido político y ya sabes que ese partido político se refiere a eso. Y nos decían algo muy interesante algunos, por ejemplo, Lau o Baldo, que decían, es que yo me fijo en la propuesta de la persona, sí, en los valores de la persona. No ver tanto el color, sino ver al candidato. Lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, güey. Es más, si empezamos a ver a la persona antes que al partido, de cierta manera rompemos este esquema de partido político antes que persona y propuesta, y empezaríamos a ser más justos con las decisiones que tomamos. Por eso, ahora que platicábamos del debate, el de Movimiento Ciudadano me decías que era como que el rescatable de ahí, ¿no? Sí, pues es que... Pero vamos a lo mismo, es como que... ¿Qué tantas probabilidades tiene de ganar ese güey? Uh-huh. Pocas. Entonces, pues está ahí como que la balanza de qué haces si voto por este güey que se me hacen interesantes sus propuestas, o utilizo el voto estratégico uh-huh. para que no gane alguien más, güey. Es como que, pues no sé, ¿va? ¿Tú qué piensas hacer, güey? O sea, si mi voto es secreto y libre. Pasándote el boleto de Disneyland por aquí abajo, güey, así. ¿Qué vas a hacer, güey? No, o sea... ¿Cómo? Yo respeto, por ejemplo, se me hace chido eso de fijarte más en la persona que en los colores, uh-huh. Pero hay gente que lo hace al revés, hay gente que primero ve el color y luego ya ve al candidato, si es que ve al candidato. O sea, hay gente que literal va a la urna y todo del mismo color, porque, no sé, se uh-huh. identifica mucho con el partido, uh-huh. Confía en que todos los candidatos de su partido van a hacer las cosas bien, porque uh-huh. son de ese partido. Y me he fijado que, por ejemplo, Morena tiene mucho eso. Morena tiene mucho como de todos los que son simpatizantes o militantes de Morena se ponen la camiseta de Morena y es como si le fueran a Morena, güey. Es como, y a veces se pierde el enfoque del candidato. Uh-huh. Y digo, ok, pues sí, está bien, te identificas mucho con el movimiento, ¿no? Pero a veces hay como cierta negligencia uh-huh. al candidato en específico. Uh-huh. O sea, ya nomás porque es de tal partido, ya le doy mi sello de aprobación. Uh-huh. Y es como que, espérate, güey, ¿sabes cómo? De acuerdo. De hecho, o sea, ya para hacer énfasis de por qué traigo este chaleco, retomando lo que tú decías, ¿no? Yo en algún momento me identifiqué con ideales, como una de las preguntas que teníamos. Me identifiqué con la convicción y dije, güey, vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Y me tocó ir a hacer un censo a lugares ahí un poquito marginados de aquí de Ciudad Juárez para ver esta parte de las pensiones, de las becas, de todo eso, y pues teníamos que levantar información, ¿no? Lo hice no por ningún interés así de partidario. De hecho, te pagaban poquillo dinero, pues, y yo estaba desempleado. Dije, güey, pues me interesa ir a ver cómo está la gente. Voy a ganar un dinerillo. Me caen bien los ideales, pues voy. ¿Por qué no? Ajá. Como decía Ruby, hay que informarse. O sea, si tú estás empezando a interesarte en la política, hay muchas canastitas de información donde tú puedes meterte y decir, aquí tenemos el comité anticorrupción, aquí tenemos el comité de infraestructura, aquí, y tú puedes ir, güey, y tú puedes hablar con tu regidor y puedes cabildear. Entonces yo hice eso en ese momento y creí en ideales, y no es que ahorita ya no los crea,
pero ya no empieza a haber otra vez toda esta saturación de información y ya no sé si la política tal cual es algo que yo crea actualmente. Sí creo que hay una esperanza de cambio, sí creo que si tú y yo lo estamos platicando podemos mejorar el sistema político, pero ya no es como que yo diga todavía, hurra quien está en la presidencia, hurra por ese diputado, hurra, no. Es más, nunca ha sido así. Entonces, creo que hay que ser muy críticos de votar antes por la persona. Y comentábamos también en el video, decían, es que con que la persona sea congruente. O sea, nosotros pueblos sabemos que la persona es un ser humano, güey. Uh-huh. Que tiene sus defectos, que no es un superhéroe, que no puede cargar. Te lo había dicho, güey. A veces el cinismo es increíble, güey. Exacto, güey. O sea, la manera en que se hacen las cosas es como, güey, o sea, está bien que no tengas defectos, pero te están pagando bastante bien por representar mis intereses un bienestar. Un sueldazo, güey. Son como 80,000 pesos que les pagan mensuales a los diputados. Y si tú me dices, ok, esa cantidad de dinero, desquítalo, güey. Si yo veo buenas políticas, si veo seguimientos, arre, güey, gánate lo que tú quieras ganar. O sea, muchas veces por ejemplo, que salen videos, ¿no? De los diputados así que jetones ahí en la cámara y dices, es neta, o sea, es neta que a eso viniste a tu jale. O sea, por eso te están pagando 80,000 pesos mensuales para que vengas y te duermas. Pero, pues es que no estoy justificando, no estoy justificando que un diputado no haga su jale, pero es un jale difícil, o sea, sin duda es un trabajo complicado y que se tiene que tomar en serio, güey. Y por eso, por ejemplo, estoy muy en contra de personajes de la farándula o personajes deportivos que, o sea, nada más porque ya cuentan con cierto número de seguidores, pues ya, o sea, ya se pueden postular para una posición de poder. Y pues, o sea, tampoco quiero generalizar, ¿verdad? Y decir que todos los personajes de la farándula y deportistas que no la arman, que sí, que no hacen nada, tampoco quiero generalizar, pero o sea, creo que sí se debería de considerar, por ejemplo, o sea, una campaña de Alfredo Adame. ¿Qué le puede aportar ese personaje al distrito no sé cuál de Tlalpan, ¿no? Oye, imagínate que el Alfredo Adame hubiera representado al PRI y Carlos Trejo a Morena o al PAN, güey, que se dieran en la mano. El debate hubiera estado bueno. Lo agarran otra vez, que ya es que se le veía la chichilla ahí. O por ejemplo también esta Carmencita Salinas. Carmencita Salinas, de diputada plurinominal, güey. O sea, la escogió un partido. ¿Por qué, güey? ¿Qué le debía? No sé, güey. No sé, inclusive supe también que, por ejemplo, ahí también ya Paquita, la del barrio, está haciendo propuesta, no sé si para alcaldesa o para diputada, güey. O sea, te digo, caemos en el juego por la nosotros creo, ahorita que te preguntaba al principio, ¿merecemos? Sí es cierto, creo que es más una proyección. Nuestra indiferencia permitió eso, güey, creo yo. Entonces, de hecho, o sea, aprovecho para decir justamente eso, o sea, yo no me siento identificado con ningún ideal en este momento de política. Tengo mis propias convicciones. Si algún político, su persona, me mueve a confiar en él y apoyarlo, tal vez lo haga. Pero yo no estoy afiliado a ningún partido, ni me interesa, No. Inclusive yo creo que en algún momento va a ser hora de cambiar esa parte de que, por ejemplo, en Estados Unidos lo del colegio electoral, o la manera en que funciona aquí, las urnas, el INE, todas las barbaridades que se han hecho para que ganen ciertos partidos, etcétera. O sea, apenas te digo, estamos en pañales de que, ¿qué pedo ahí? O sea, ¿por qué está pasando eso que está pasando, güey? Entonces, creo que nada más falta ser un poquito más críticos a la hora de entender de dónde viene la política que estamos manejando, quién nos está representando. Que por cierto, ya me voy a quitar nomás era para hacer el punto, güey. Estoy de acuerdo, creo que sí hay que ser súper críticos a la hora de buscar información, a la hora de analizar las propuestas de los candidatos, a la hora de votar. Se tiene que ser súper crítico y se tiene que ser participativo también. O sea, sí, ahorita están las campañas y ahorita está como que todo así súper trendy. Están en boca de todos los candidatos,
Pero una vez, o sea, ya pasó la elección, ya votaron por uno la gente, y luego como que ahí se vuelve a pagar otra vez. O sea, se vuelve a pagar la participación ciudadana. Y creo que es importante acompañar en el proceso a esa persona que escogió el pueblo. O sea, si la persona que diga, si el pueblo escogió a X persona para estar en X posición de poder, pues también es nuestra responsabilidad como ciudadanos acompañar ese proceso, acompañar, exigir, monitorear, manifestarnos, porque así como lo dijo el Rulo, nosotros estamos delegando, o sea, nosotros como pueblo no nos podemos preocupar por la organización de la ciudad, o sea, sí hay organizaciones civiles y todo esto, pero, o sea, ese trabajo nosotros se lo delegamos a nuestros representantes. Claro. Ellos son los pagamos que impuestos por eso. Ellos se deberían de encargar de todo eso, en materia administrativa, de servicios públicos, todo eso que en realidad no nos debería de concernir, ¿cómo se llama? Concernir a la chingada. Conceder, importar, restar. Okay. No nos debería de... Es que sí nos debería de importar, ¿verdad? Pero no deberíamos de estar no nos concierne tanto. Ándale. Okay. Eso es lo que quería decir. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, también te acuerdas que hicimos pues esta pregunta de cuál es la participación que cada uno tendría para un bienestar general del país, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje le asignamos a los gobernantes de responsabilidad y qué porcentaje tenemos tú y yo de responsabilidad? Y muchos decían, no, que 80% pueblo y 20% los gobernantes. Yo también soy más partidario de que la diferencia la tenemos que crear nosotros, pero no significa que todo el jale venga de nosotros. Yo siento que, por ejemplo, si hay un candidato, güey, supongamos que hay una ciudad de 10 personas, güey, y escogen a una persona de candidato. Entonces... Chaldeano, güey. Ya sé, güey, ¿dónde es? En Samalayuca. Bien gacho con Samalayuca. Saludos a la gente de Samalayuca. Tengo amigos por allá. Si hay 10 personas en un lugar, güey, escogemos a uno, muy probablemente mi bienestar sea considerado por él. Pero al final, si también el bienestar de la otra persona es diferente y luego el bienestar del otro, o sea, el político o el líder tiene que ver por un bienestar general. O sea, no podemos concederles a todos lo mismo que lo que quieran, güey. O sea, tiene que haber un bienestar general, un orden de las cosas. Una objetividad. Entonces, yo como ciudadano también voy a ser muy crítico a la hora de pedirle al líder de que, oye, no sé, líder, yo quiero mi casa ahí, güey. Y ¿sabes qué, güey? Tenemos que juntar a las otras 9 personas junto contigo acá porque nos va a salir mejor. Yo quiero ahí. Si yo como ciudadano entiendo que podríamos eficientizar recursos, y formar una buena aldea haciendo lo que él pide, también ya entra una parte crítica de mí, decir, ok, hay un bienestar general también. Entonces, sí es un porcentaje elevado la conciencia del pueblo, sí creo que nosotros tenemos más responsabilidad, pero al final el gobierno también tiene un chingo de responsabilidad, güey. O sea, porque el gobierno carga con todas esos requerimientos, todas esas necesidades, todas esas exigencias, lo tiene que traducir a políticas, güey. Entonces, sí es importante el gobierno, claro que lo es, pero también viene de nosotros, güey. Y creo que viene mucho más de nosotros a veces. No sé qué piensas tú, güey. Pues sí, creo que así debería de ser. Porque al final de cuentas, como lo dijimos aquí, el gobierno debería de representar los intereses populares. O sea, las políticas o las leyes que se hacen en el poder legislativo, las acciones que toma el presidente, todo eso debería ser en pro del pueblo, güey, en pro de las comunidades. Obviamente, así como dices tú, van a haber decisiones que afecten a unos, beneficien a otros y viceversa. Porque pues es imposible. O sea, es imposible que todo el mundo se vea beneficiado con una ley. O siempre va a haber, creo que siempre va a haber alguien que se vea afectado de alguna manera. Pero pues sí, o sea, ser críticos a la hora de analizar, a la hora de opinar, a la hora de elegir. Y pues escoge una, güey. Claro.
creo que esa sería mi conclusión. O sea, si no sabes de política, empápate poquito. O sea, infórmate. Interésate un poco. Uh-huh. Si de plano prefieres ser indiferente, pues el gobierno será indiferente. Claro, tristemente. Totalmente. Yo también creo que la política va a seguir existiendo. Quiero que evolucione. Me hace falta que evolucione. Si yo quiero dejar un buen país o un buen lugar a mis hijos, me interesaría que la política no fuera más lo que estamos consumiendo ahora. Me agüita. O sea, verdaderamente a veces es como que si te dices a ti mismo, ¿para qué votar, güey? Si es más de lo mismo. Te digo, nos jalan a ese juego, güey. Sí, man. Y creo que a la mayoría que nos está escuchando y a nuestros amigos, familiares, nos interesa que la política ya cambie. Cuando estaba haciendo este censo, güey, me tocó entrevistar a un señor como de unos 84, 85 años. Muy amable el señor, o sea, me abrió y me respondió las preguntas. Se quitó el sombrerillo para responderme, o sea, muy humilde, ¿no? Y me dice de que, pues espero que ahora sí con López Obrador nos vaya bien. Y yo en mi cabeza, güey, tienes 85 años haciendo este güey esperar para un mejor gobierno para que salga de aquí. Y todavía a sus 85 años dice, ojalá que nos vaya bien. Mames, güey. O sea, ahí sí se me hace como que ya estuvo de tener tan mal a la gente. Si eres clase media, clase alta, clase baja, creo que yo invitaría como a entender de dónde vienen todos los problemas de cada una de las clases, ponerte un poco empático en la clase baja, saber de dónde viene la realidad de la clase alta, estudiar. Creo que sí es, como decía también Raúl, si vemos perspectivas de por aquí y por allá, vamos a ser más críticos a la hora de elegir un representante. Entonces, yo también espero mucho que cambie. Mi conclusión es esa. Yo creo que si exigimos, si levantamos voces, si dialogamos con mucho respeto, porque hay quien está casadísimo con su partido y se engancha terriblemente, o verdaderamente si dice, pues es que yo le voy a Morena, no mames, güey, Morena, en vez de antes de escucharlo, ¿no? O yo soy PAN, ay, el Ricky Riquín, o sea, pues no, güey, espérate, vamos a escucharnos, vamos a ver por qué piensas lo que piensas y yo pienso lo que pienso y llegar a puntos medios, güey. Ya sí de verdad, ok, me expones tu punto y veo que está completamente vacío y que nomás estás yéndote por los colores. Sí, te haces para atrás de que, arre, güey, chido. Simón, pues ya. Es que creo que ahí es donde a veces a la gente le da hueva involucrarse. Claro. Porque sí, es un pinche jueguito, güey. Es un jueguito. Sí. Entonces, pues es sembrar semillas, güey. Uh-huh. O sea, a lo mejor uno podría pensar que el impacto que tienen tus acciones como individuo, como ciudadano, podría ser poco el impacto que tiene. Pero pues a lo mejor en un futuro se ven reflejadas esas acciones. Yo tengo la esperanza, a lo mejor no tan a corto plazo, en la política. O sea, siento que sí va a ser un poco del mismo atolito con el dedo un rato. Ajá. Pero pues, o sea, si nadie siembra las semillas, nadie va a cosechar nada. Uh-huh. Lo que decía el Raúl, pues, a lo mejor no nos toca a nosotros, pero tal vez a gente más adelante sí. Yo esperaría que mi hijo no llegue como el señor de 85 años a decir, pues esperemos que ya nos vaya. Nah, pues no manches, güey. O sea, ya estuvo. Creo que sí es un cambio. Y ya como conclusión, una vez vi una plática entre René de Residente y Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Y parecía como como un confesionario porque se estaban hablando así como por videollamada. Y le decía el René bien agüitado, es que, ¿qué hacemos? Porque ya la política no parece no servir ahorita para lo que está creciendo la humanidad. Lo humanitario está evolucionando, la gente se está haciendo más pobre, hay menos empleo, hay muchas cosas que la política ahorita está ciega a eso, güey. Entonces, lo sabemos tú y yo, lo sabe la gente que los está escuchando, y como dices tú, la solución es sembrar ya, güey. Ya deja tu indiferencia de lado, ya ponte a ver, ve y vota por quien quieras. Si tú quieres votar estratégicamente, si quieres votar por alguien que no es de los dos favoritos. Si no quieres votar, sí, o sea, yo preferiría que votaras, pero entendería por qué no votaras. O sea, si no vas a votar, o sea, que el voto sea consciente. O sea, si vas a votar por alguien es porque hiciste cierta reflexión y llegaste a la conclusión de que ese es tu candidato preferido. Si no vas a votar por nadie,
espero que hayas llegado también a ese espacio de reflexión y llegaste a la conclusión de que ni uno te interesa, adelante, válido. También se vale. Pero no te quejes después. Ándale. O no hagas, o sea, si no haces nada. O sea, si de plano dijiste, qué hueva ir a votar, qué hueva la política, no me interesa para nada, y al ratillo ahí en Facebook, pinche AMLO, la política no sirve. Pues sí, ¿verdad? Abajo con el sistema, ¿no? Y yo invitaría a la gente que no vote, se sume a estos espacios que decíamos de el Comité Anticorrupción. Güey, no votaste, no te gustó ninguno, pero como sociedad civil también estás ejerciendo tu poder. No votaste, pero a lo mejor le puedes llamar a tu regidor y decirle, no manches, en la calle 16 con Bolivia, hay un bache y me fregué ahí. Pues vamos a ver, vamos a exigir de la manera correcta. Sí, man. Entonces... O sea, tratar de hacer aunque sea el mínimo esfuerzo. Claro. Porque aunque sea el mínimo esfuerzo, hace diferencia. De acuerdo. Sí, o sea, fuera la indiferencia. Pues no sé si tú quieres agregar algo más. Yo ya sufrí mucho con esta plática. No, es todo. Es un... son un chingo de matices de gris. Exacto. La política. Y a veces sí, a veces lo queremos hacer muy binario todo, muy rojo y azul, muy PRI morena, pero... Ya basta de eso, ¿no? También ya estuvo de polarizar. Sí, o sea, polarizar ideas, casarte con una y atacar la otra, creo que es claro que no nos ha llevado a nada. No. Entonces, si nos ha llevado a algo es a la indiferencia o a cosas malas. Simón, entonces ser crítico y ser tolerante, si tú no estás de acuerdo con los ideales de algún partido, pues, ¿por qué va? Si tienes claro el por qué, ok, pero también sin ser intolerante. Creo que esa es una clave también. Tener por delante el respeto de las opiniones ajenas y no engancharse. O sea, la política se supone que es para el bien de todos. Claro. Y no una... Es que sí es una competencia, ¿verdad? Pero, o sea, al final, el que sea que gane debería de ver por todos, no nada más por los que votaron por él. Entonces... De acuerdo. Estamos en tiempos en donde es crítico, ser crítico, y pues ojalá gane la persona que gane en la presidencia en donde estés, la gobernatura estatal en donde estés, traiga lo mejor para ti. O sea, eso es lo único con lo que yo me puedo llevar. Pues bueno, charla muy interesante. Ya hablaremos un poquito más al respecto más adelante, pero pues espero lo mejor para México y pues no sé, Sergio, ahí vayamos el otro domingo a ver cómo nos va. Vayan y voten. Mánchense el dedo, a veces dan promociones. A veces dan promociones en el Starbucks. Si vas con el dedo ahí rayado. Ya mínimo eso. Ahí lo suben en Instagram y ahí hacen faramaya. Un filtro para el dedo ahí. O sea, bueno. Gracias por acompañarnos en la plataforma de Capirotada. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nos vemos pronto. Nos vemos.